Andrés Rodríguez está a cargo de este tiempo. Muy buenos días. Qué bueno que nuevamente el Señor nos permite presentarnos delante de Él como iglesia. Y qué bueno que el Señor coloca en cada uno de los que estamos en esta mañana en este lugar el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que nos gozamos entonces mucho porque estamos aquí en esta mañana delante de nuestro buen Dios. Y quiero invitarle entonces a que en esta mañana usted tome su Biblia y vaya al libro de Hebreos o la carta a los Hebreos, que es el texto que nos encontramos estudiando, el texto que nos corresponde para la mañana de hoy. Hebreos capítulo 7, versículos número 11 al versículo 25. Y aunque este es un texto un poco extenso frente a los que normalmente cada domingo en la carta de los Hebreos hemos estado estudiando, si es la voluntad de nuestro buen Dios, estaremos entonces abarcándolo todo. Pero mientras que usted termina de ubicarse nuevamente en el texto que hoy tenemos delante de nosotros, quiero invitarle a que usted piense por un momento en esto. ¿Qué sucede cuando miras el mundo en el que nos ha tocado vivir? En el mundo en el que actualmente nos encontramos. Permíteme puntualizar un poco más la pregunta. Cuando miras ese mundo en el que nosotros hoy nos encontramos viviendo, ¿hay esperanza o desesperanza? ¿Cuál de las dos? Bueno, permítanme mencionarles algunas cosas. Podríamos hablar de muchas acerca de lo que hace parte de nuestra realidad hoy en el mundo en el que nos encontramos, pero permítame solo mencionarle algunas. Por ejemplo, cuando observamos el mundo en el que nos encontramos, lo que vemos es que a nivel económico los ricos se hacen más ricos. Por ejemplo, en el diario La República apareció esta información. La organización Terpel tuvo ingresos por 23,5 billones de pesos y de esos ingresos, 285 mil millones de pesos fueron ganancias en el año 2023. Pero de manera contraria a esto, resulta que la pobreza extrema en los centros poblados, o diríamos en las ciudades, aumentó del 21,6% al 23,3% en el 2022. Entonces, los ricos más ricos y los pobres más pobres. Ahora, se estima un total que 632,000 personas, de acuerdo al último censo en el DANE, son personas que se han declarado abiertamente lesbianas, gays, bisexuales, transsexuales y no binarios. Esto equivale al 1,8% de la población de nuestro país en el año 2022. Y yo creo que cuando nosotros vemos la realidad que está a nuestro alrededor, podemos casi que concluir este porcentaje está lejos de la realidad. Son más los que realmente tienen esta inclinación sexual y pecaminosa delante de Dios. Ahora, en promedio, según la Radio Nacional de Colombia, 73 personas murieron de forma violenta
cada día en Colombia en el año 2023. También, según un informe del Instituto Nacional de Cancerología, se reveló que en el 2022 se atendieron 6.387 personas nuevas con cáncer. Esto significa un 42.8% de hombres y un 57.2% de mujeres. Y en 2023 se registraron 25.272 divorcios en nuestro país. Esto significa que en promedio cada día en Colombia se separaron 69 parejas. Y esto significa que es un promedio de cada 3 parejas, entonces hay un divorcio. Con esta información, y como les decía, limitándome a poder decir muchas otras cosas más, ¿cómo ves el mundo que te rodea? ¿Es un mundo que da esperanza, trae esperanza a nuestras vidas? ¿O es un mundo que al contrario lo que trae es desesperanza? ¿Cuál de las dos? Bueno, yo creo que la respuesta para cada uno de nosotros es desesperanza. Y aunque no es que estamos queriendo ser fatalistas o queriendo ser pesimistas, cuando nosotros observamos el mundo en el que estamos, un mundo que claramente está siendo gobernado por el hombre sin Dios, no podemos encontrar algo diferente a la desesperanza. Y es que tiene que ser así, porque definitivamente el único que puede dar esperanza es Dios. Pero si a Dios lo sacamos de la ecuación, como alguien lo ha dicho, o a Dios cuando lo hacemos a un lado, todo lo demás se convierte en una gran desesperanza. Ahora, eso no significa entonces que por eso nos vamos a cortar las venas, nos vamos a tirar a una vía muy transitada por carros para allí terminar nuestra vida. No. Pero tampoco podemos negar entonces que este mundo no es, y principalmente para el cristiano, no es muy atractivo. Es más, si realmente usted es un verdadero cristiano, este mundo no lo debe atraer. Este mundo no puede ser en aquello en lo que usted coloca su esperanza. Este mundo, al contrario, es un mundo en el que usted sabe que le ha tocado vivir porque Dios en su soberanía sí lo determinó, pero este mundo no es su hogar. Quiero invitarle a que vayamos a Hebreos 7:19. Vamos a leer esta parte del texto que hoy estamos estudiando, Hebreos 7:19. Y quiero hacer la lectura de este texto en la Nueva Biblia de las Américas. Creo que la mayoría de ustedes tienen allí la versión Reina Valera. Pero permítame leerlo en la Nueva Biblia de las Américas. La traducción entonces de las Américas dice así: pues la ley nada hizo perfecto. Y se introduce, y de aquí viene el título de la predicación en esta mañana, una mejor esperanza, mediante la cual nos acercamos a Dios. Todo el texto que estaremos estudiando en esta mañana, permítame plantearle lo siguiente, lo estaremos enfocando y resumiendo en lo que habla este versículo 19 del capítulo 7 de Hebreos. Definitivamente, como el texto lo dice, si miramos al pasado, y ese pasado de alguna manera está planteado con la ley, todos sabemos que en la escritura se nos habla de una ley, y no solamente se nos habla de una ley que claramente era el decálogo, los 10 mandamientos, sino una ley ceremonial que era la que establecía lo que el pueblo de Israel debía hacer en sus momentos de adoración y también en su función como pueblo. Esa ley era una ley, especialmente esa, la de sacrificios. Esa ley era una ley imperfecta. Era una ley que no podía hacer que ni quienes se encargaban de oficiar todas las ceremonias y sacrificios, ni para quienes eran hechas, o sea, el pueblo de Israel, o para quienes eran cumplidas, se llegara a un momento de perfección. Así que ese pasado nos habla entonces de algo imperfecto.
Y fue justamente por esto, por esta imperfección, que ahora el escritor de Hebreos nos plantea que se ha introducido algo que trae una mejor esperanza. Porque el pasado, con esto de lo que hemos hablado, de esa ley ceremonial, lo que traía era desesperanza en un sentido, porque era hacer ceremonias, era cumplir ritos, era someterse a una cantidad de normas que en muchos momentos se convirtieron en legalismo, pero que no llevaban a ninguno a la perfección. Y eso es totalmente cierto. Pero es entonces con el cumplimiento de hacia donde apuntaba esta ley que se introduce una mejor esperanza. Y yo creo que entonces de entrada nosotros ya podemos ver aquí que aunque este mundo, como hace un momento nosotros lo estábamos hablando, también es un mundo que no trae para nosotros, que no presenta para nosotros algo que nos traiga esperanza y gozo. Cuando nosotros miramos lo que el escritor de Hebreos está queriendo resaltar y colocar en alto, eso que el escritor de Hebreos entonces apunta y habla es realmente lo que trae esperanza a nosotros. Este mundo no lo trae, pero lo que el escritor de Hebreos nos dice y hoy nuevamente lo va a resaltar, sí trae esperanza a nuestras vidas. Y esa esperanza es puesta de esta manera o es planteada de esta manera que para nosotros es de mucha, enorme y gran bendición. Esa esperanza es mediante la cual, termina diciendo el versículo 19 de Hebreos, nos acercamos a Dios. Miremos el pasado, miremos lo que fue nuestra vida anteriormente. ¿Podíamos con nuestra vida, en la condición en la que nos encontrábamos, acercarnos a Dios? La respuesta es no. Y eso es lo que le pasa justamente al mundo hoy. Con lo que hace y con lo que vive, aunque pretende que está viviendo como quiere, en lugar de estar más cerca de Dios, lo que hace es estar más lejos de Dios. Pero la esperanza de la que habla Hebreos es una esperanza que en lugar de alejarnos de Dios, es una esperanza que nos acerca a Dios. Y esa es la mayor bendición para cualquier persona. Es más, todo verdadero cristiano debiese concluir que la mayor bendición para su vida es poder estar más cerca de Dios, poder tener una intimidad y una comunión más cercana con nuestro Dios. Ahora, este mismo versículo, alguien lo planteó de esta manera. Pues la ley de Moisés no perfeccionó nada. Y en su lugar tenemos una esperanza mejor, por la cual nos acercamos a Dios. Habiendo dicho entonces esto y dejándolo claro, quiero invitarles a que estudiemos este texto de Hebreos capítulo 7, versículos 11 al 25, bajo tres enunciados. El primer enunciado que estaremos viendo es una necesidad mayor. Una necesidad mayor. Y esto lo encontraremos en el versículo número 11. El segundo es una solución definitiva. Una solución definitiva. Versículos 12 al versículo 18. Y la tercera, una enorme esperanza. Una enorme esperanza. Versículos 20 al 25. Oremos a nuestro buen Dios. Padre, nos encontramos delante de ti, delante de tu presencia, pero especialmente delante de tu palabra santa y perfecta. Esa palabra, Señor, que es de bendición para nuestras vidas. Esa palabra, Señor, que trae gozo y deleite, pero que también trae dirección y especialmente esperanza, como lo veremos en esta mañana. Gracias, Señor, por ello. Ahora te rogamos, Espíritu de Dios, que tomes nuestra mente, nuestro corazón y nuestro ser para que tu palabra, Señor, llegue a lo profundo de nosotros. Haga mella, Señor, en lo profundo de nuestras vidas. Y desde allí, como ella misma lo dice, desde los tuétanos, Señor, produzca transformación en nuestra mente, corazón y ser, Padre Celestial. Usa, Señor, a tu siervo imperfecto para comunicar tu palabra perfecta. Te lo rogamos en la mañana de hoy. Amén.
Iniciemos entonces hablando de una necesidad mayor. Y permítame hacerle a usted esta pregunta en este momento. ¿Tiene usted necesidades? Si nos diéramos a hacer una lista de las necesidades que tenemos, ¿cuánto necesitaríamos? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas hojas de cuaderno? ¿Cuánto necesitaríamos que una persona nos brindara a nosotros de tiempo para escuchar nuestras necesidades? ¿Poco o mucho? Creo que todos estamos de acuerdo que las necesidades están entre nosotros de una manera abundante, ¿sí? Es más, nuestro Señor Jesús en diferentes momentos habló acerca de esto. Y habló de que siempre habrían necesidades y siempre habrían personas en necesidad. A los pobres siempre los tendréis con vosotros. Ahora, yo quiero invitarle a que vayamos al versículo número 11 de este capítulo número 7 de Hebreos y veamos qué es lo que nos plantea el escritor de Hebreos con respecto a una necesidad que hay en cada uno de nosotros y en justamente el pueblo de Dios. Versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según la orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Teniendo presente entonces ahora lo que el versículo 11 de Hebreos capítulo 7 nos dice, permítame plantearle aún algo más con respecto a las necesidades que hay en el ser humano. Si el ser humano y su más grande necesidad en él fuera algo físico, lo que Dios hubiera hecho es que hubiera mandado a un médico a solucionarlo y no hubiera mandado a su hijo. Si la necesidad del ser humano, su mayor necesidad, fuera mental, Dios hubiese mandado a un psicólogo para solucionarlo. Si fuera de hambre, lo que Dios hubiese hecho era mandar a un agricultor, dueño de gran cantidad de tierras. Si el mayor problema del hombre fuera económico, lo que Dios hubiese hecho es que hubiese mandado a un multimillonario para solucionar los problemas del hombre. Y así podríamos seguir citando cosa tras cosa. Pero realmente el problema del hombre es un problema espiritual. Puntualmente, el mayor problema y la mayor necesidad que tiene el hombre es un problema espiritual. Y el apóstol Pablo lo resume de una manera muy clara en Romanos capítulo 3, versículo 23. Usted creo conoce ese texto. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este texto entonces nos habla que el mayor problema y la más grande necesidad que tiene el hombre es una necesidad espiritual, porque su condición de pecador lo ha apartado de la presencia y de la gloria de Dios. Ha roto una relación que había directamente con su creador. Y ahora su condición es una condición terrible, triste. Es una condición que le ha llevado a la peor condición de su vida misma. Entonces, por causa de que esa era su mayor necesidad o es la mayor necesidad del hombre, Dios no mandó ni un médico, no mandó un psicólogo, no mandó a un hombre con muchas tierras o con mucho dinero, sino que lo que Dios hizo fue enviar a un mediador que es Cristo y un mediador que lo envió en la condición de ser un gran sacerdote, de convertirse en un gran sacerdote. Pero creo que es necesario que nos hagamos esta pregunta y nos recordemos que cuando estamos hablando de un sacerdote, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la función de un sacerdote? Y ya hace poco estudiamos ese texto, pero volvamos un momento a él. Hebreos capítulo 5, versículos 1 al 5. Y en este texto vamos a encontrar
cuál es la función de un sacerdote. Y esta función de la que nos habla este texto fue exactamente las cosas que nuestro Señor Jesucristo cumplió con su vida. Hebreos 5, 1 al 5 dice: porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. O sea que un sacerdote es un representante de los hombres delante de Dios, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Aquí habla de guiar y de enseñar, función del sacerdote, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y esto haciendo referencia entonces a los sacerdotes del Antiguo Testamento. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Esta entonces era la función del sacerdote. La función del sacerdote era representar al pueblo delante de Dios y traer de parte de Dios enseñanza para con el pueblo. Pero con todos aquellos los que cumplieron esta función en el Antiguo Testamento, esa función no fue perfecta. Esa función fue una función imperfecta que vez tras vez necesitaba que fueran renovados los sacerdotes y que esos sacerdotes una y otra vez cumplieran con la misma tarea. Una tarea que fue hecha, fue desarrollada nada más y nada menos que a lo largo de 1500 años. ¿Cómo te sentirías tú haciendo una tarea una y otra vez, repitiéndola una y otra vez a lo largo de 1500 años? ¿Algo cómodo? ¿Algo que traería gozo y satisfacción? Definitivamente no. Esto es algo que terriblemente termina cansando a quien desarrolla una tarea así. Por eso era necesario entonces constantemente cambiar y dar el paso a un nuevo sacerdote para cumplir esa misma tarea. Ahora, estos sacerdotes, como lo dice el texto, venían de un linaje, y ese linaje era el linaje de Aarón, el primer sacerdote que Dios estableció para el pueblo de Israel. Pero como todos los demás, eran imperfectos y en ningún momento pudieron hacer una obra perfecta, pudieron cumplir un ministerio perfecto delante de Dios. Volvamos entonces a Hebreos capítulo 7, versículo 11, y veamos la primera parte en este texto. Dice el versículo 11: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, o sea, por ese sacerdocio que venía de Aarón y que había sido también establecido para la tribu de Leví, dice el versículo 11, o continúa diciendo, porque bajo él recibió el pueblo la ley. Y abre pregunta el escritor de Hebreos: ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote? No sé si ustedes notan allí cuál es entonces el gran problema. ¿Cuál es la gran necesidad que aparece en ese texto? En ese texto lo que se nos está planteando es que el sacerdocio, que quienes tenían la responsabilidad de representar al pueblo delante de Dios, tenían un serio problema. No podían hacerlo perfectamente. Eran incapaces o quedaban cortos con respecto a su tarea. Y eso entonces plantea que había una gran necesidad, la cual planteaba una gravedad de la condición del hombre. Y esa gravedad de esa condición del hombre es la misma que hoy todavía continúa sucediendo. ¿Cuál es? El hombre por sus propios medios no puede llegar delante de Dios. El hombre por sus propios medios no puede presentarse delante de Dios. Por eso entonces era necesario que hubiese un sacerdote que pudiera perfectamente y eternamente cumplir esa tarea y esa labor. Pero hay otra realidad que quiero plantearles a ustedes en esta mañana.
Y es que muchas personas, y sigue sucediendo hoy, muchas personas no ven la gravedad de esta realidad. ¿Cuántas personas hoy que caminan sobre este mundo, sobre este lugar en el que también nosotros vivimos, piensan que están cerca a Dios por sus propios medios? Porque mencionan a Diosito, a Chuchito, a Papito Lindo. ¿O cuántas personas creen que porque dicen que son personas de fe, eso les lleva entonces a concluir que son personas que están cercanas a Dios? ¿Son pocas o muchas? Muchas, definitivamente. Y la gran cantidad de estas personas, y aún algunos cristianos, terminan acercándose a Dios por las razones equivocadas o por intereses equivocados. Y eso nos lo muestra la Escritura en el ministerio de nuestro Señor Jesús. Escuchen dos textos que quiero en esta mañana compartirles. El primero, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese, pero el centurión no le pide a Jesús que venga para que le hable acerca de sus enseñanzas o para que le muestre acerca de su condición espiritual, sino que dice, rogándole que viniese y sanase a su siervo. ¿Cuál era la intención del centurión? La sanidad de su siervo. Y esto es lo que pasa con muchas personas. Aunque Dios a través de Cristo se ha mostrado para darnos a conocer que en Él está la respuesta a nuestra mayor y más grande necesidad, otros siguen viendo a Jesús o siguen viendo a Dios como aquel que resuelve sus problemas que son de la vida cotidiana, sus problemas que son básicos y sus problemas que en nada se comparan al mayor de sus problemas, el espiritual. ¿Cuántos se acercan a Dios queriendo que Él les solucione el que en su familia hay una situación difícil, económicamente no tienen para el mercado, están esperando que el Señor sane de una enfermedad, pero no se han acercado a preguntarle a Dios cuál es mi mayor problema o qué debo hacer yo en mi condición espiritual? El otro texto es este. El primero era Lucas capítulo 7 versículo 3. El segundo es este. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Juan capítulo 4 versículo 47. Y es el momento en el que un noble escucha que Jesús viene, pero su interés no es ir a escuchar sus enseñanzas. Su interés es que sane a su hijo que está a punto de morir. Permíteme hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Cuál es tu interés con respecto a Jesús? Si tú te pones no solamente a ver la realidad en el mundo en el que estás, sino que te pones a ver tu propia realidad y concluyes que tu realidad, tu mayor necesidad es la necesidad espiritual, es tu condición de pecador, lo que te ha separado de Dios, ¿qué te motiva y qué te lleva a ir a Él? ¿Qué es lo que te hace presentarte delante de Él en cada día, si así lo haces? ¿Tus propios intereses? ¿O que este sacerdote que puede suplir de manera perfecta todo lo que tú necesitas para una relación plena con el Señor, sea quien guíe y dirija tu vida? Para muchos judíos, lo que los sacerdotes hacían por 1500 años fue suficiente para su relación con Dios. Con tal que se ofrecieran sacrificios, con tal que las fiestas no dejaran de celebrarse, con tal que los ritos estuviesen siendo parte de la vida de la nación, para ellos estaba bien. Como para muchos cristianos en el día de hoy, con tal de ir a la iglesia, con tal de estar en un culto, con tal de pararse y cantar en un momento de himnos o de escuchar una predicación, eso está bien. ¿Es así para ti? Para muchos judíos lo fue, pero es aquí entonces donde ellos no veían la gravedad de su condición.
Y aquí aparece un personaje nuevamente del que el pastor Jacobo 15 días atrás nos estuvo compartiendo. Melquisedec. ¿Lo recuerdan? Pastor Jacobo nos estuvo hablando acerca de Melquisedec. Y Melquisedec en el Antiguo Testamento solo aparece 2 veces en todo el Antiguo Testamento. La segunda vez es en el Salmo 110, versículo 4. Pero la primera vez es en Génesis capítulo 14, versículos 17 y 18, como nos fue compartido. Ahora, como ya fue hablado acerca de Melquisedec y acerca de esa condición especial de él, permítame solo en esta mañana mencionarle que el versículo 11 finalizando dice lo siguiente. Dice, según el orden de Melquisedec, que nos fue llamado según el orden de Aarón. Entonces, había una gran necesidad, y esta gran necesidad era que se levantase un nuevo sacerdote, porque todos los anteriores eran imperfectos. Pero este nuevo sacerdote debía ser según la orden de Melquisedec y no según la orden de Aarón, que eran todos los otros sacerdotes, porque todos ellos eran imperfectos. Pero Melquisedec era diferente. Y Cristo es entonces comparado a Melquisedec. Y como no quiero repetir lo que nos fue enseñado para ese momento, solamente permítame plantearle. Este personaje enigmático del Antiguo Testamento, Melquisedec, del cual solamente 3 versículos hablan de él en el Antiguo Testamento, es el hombre o es aquel sacerdote que es tomado para compararlo y para anunciar a Cristo, diciéndonos entonces que como Melquisedec, así debía ser ese que vendría a solucionar la más grande necesidad del ser humano. Uno que no tuviese antecedentes o uno que fuese aquel que no presenta de quién depende, pero tampoco presenta hacia dónde va, sino que simplemente aparece cumpliendo una función, que es la función establecida y ordenada por Dios. ¿Y cuál es esa? Vamos al segundo punto. Este segundo es una solución definitiva. Vamos ahora en este enunciado a leer los versículos 12 al 18. Dice la palabra de nuestro Dios. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley. Y aquel a quien se dice de esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Como ya entonces nos fue dicho acerca de Melquisedec, un personaje que apareció como si no tuviese a alguien o una genealogía de donde él venía o dependía. Y así como aparece, también desaparece. Con eso entonces, como ya lo mencionaba, mostrando que así también tendría que ser aquel quien traería la solución definitiva. Alguien que no fuera como el resto, como los demás, sino alguien que fuera totalmente diferente. Yo quiero hacerte una pregunta en esta mañana. ¿En quién confías? ¿En quién tú confías? ¿Cuál es la persona en la que más has depositado tu confianza? ¿En quién? Bueno, cuando estamos en la etapa de niñez, confiamos en nuestros padres. Cuando estamos en la etapa de formación, confiamos en los profesores. Cuando estamos en la etapa de trabajo laboralmente, confiamos en los patrones, que ellos cumplirán con su responsabilidad del pago.
Y cuando estamos en un país como este, confiamos en el presidente. ¿Sí? ¿En quién confías? Tu confianza está puesta en otro que ha prometido o ha hablado que traerá bienestar, que traerá seguridad, que traerá tranquilidad a tu vida, o que a tu vida traerá una mayor esperanza. ¿Confías en otro que te ha planteado esto? ¿En quién tú confías? Yo quiero invitarle a que vayamos nuevamente al versículo 12. Y la primera parte del versículo 12 nos dice que hubo la necesidad del cambio de sacerdocio. Y que la necesidad del cambio del sacerdocio también planteó un cambio de ley. Y era necesario que fuera así cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, por lo que ya mencionamos. Ese linaje que venía de Abraham y ese linaje que venía de la tribu de Leví era un sacerdocio imperfecto, que si no hubiese aparecido Cristo en la historia, seguiríamos hoy con el mismo problema. ¿Cuál? Que tendríamos que un día como hoy, o bueno, no hoy, ayer, hubiésemos tenido que traer un cordero que no fuera mayor de un año, que fuera perfecto, que no tuviera mancha, para sacrificarlo y presentarlo delante de Dios, para pedir y rogar por nuestro perdón. Pero ese no era el problema completamente. Era que haciéndolo hoy, la próxima semana teníamos que hacer exactamente lo mismo. Y así seguir indeterminadamente, vez tras vez. Pero hubo la necesidad de cambiar entonces ese sacerdocio y hubo necesidad de cambiar la ley. Ahora, entonces, ya los descendientes o el descendiente de Aarón o el que vendría para resolver todo no podría ser el descendiente de Aarón ni pertenecer a la tribu de Leví, como lo habla el escritor de Hebreos. Ahora entonces era necesario que éste fuera completamente diferente a todos los demás. Versículos 13 al 15. Y allí vamos a ver cómo entonces este que vino a solucionarlo todo y a cambiarlo todo es diferente a todos los demás. Versículo 13. Y ese aquel es Cristo, de quien se dice esto, es de otra tribu. Y si no hubiésemos leído lo que está a continuación del texto, nos preguntaríamos, ¿de cuál tribu? Porque el pueblo de Israel se componía de 12 tribus. Pero el texto continúa y dice, de la cual nadie sirvió en el altar. O sea, de una tribu que nunca tuvo la función de ser sacerdote o representante delante de Dios. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. De esa tribu de la cual se llama que viene el león de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés. Cuando nosotros revisamos el Antiguo Testamento, de la tribu de Judá se anuncia que vendría el rey, pero no se anuncia que vendría un sacerdote que perfectamente cumpliría la función de los sacerdotes. Versículo 15. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. O sea, que entonces no solamente no se anunció que vendría de la tribu de Judá, pero vino de Judá, sino que ahora se está diciendo que vino de la manera como Melquisedec apareció, de la nada, pero siendo un gran siervo de Dios, siendo entonces aquel al cual Abraham fue y dio sus diezmos. Ahora, resulta que este que es Cristo, del que se está hablando en este versículo, tenía la costumbre de hacer las cosas así, demostrar que él era un hombre distinto, demostrar que él no era igual a los demás. Permítame, le recuerdo algunas cosas que nos lleva la escritura a ver cómo Cristo fue diferente a todos. Nosotros no podemos concluir que si hubiésemos estado en el tiempo de Cristo y hubiésemos comparado al niño Jesús con otros niños, veríamos a Jesús más blanco o con una aureola sobre su cabeza, o que de pronto él caminaba un medio metro por encima del suelo. No, pero aunque estas cosas no pasaban con él, sí pasaban otras. Escuchen, hablando en la condición de niño, por ejemplo, cuando niño
les enseñaba a los doctores de la ley. Los expertos en la ley eran instruidos por Jesús teniendo 12 años. Lucas capítulo 2, versículos 46 al 47. Pero también cuando él creció y empezó a desarrollar su ministerio, realizó muchos milagros. No fueron pocos, muchos milagros. Lucas capítulo 6, versículo 17, dejando claro con esto que nadie más lo hizo como él. También nos dice la escritura que hasta la naturaleza se le sometía. El viento, el mar, la tempestad estaba bajo sus órdenes. Lucas capítulo 8, versículo 25. También nos dice que este sacerdote, Cristo, tenía algo particular, y era que los espíritus inmundos le obedecían. Él no tenía que ponerse a hacer un show para sacar los espíritus malos de personas que habían sido poseídas. Con solo una palabra de su boca salían y obedecían. Marcos capítulo 1, versículo 27. Pero como si esto fuera poco, él fue distinto porque él resucitó personas que estaban muertas. Juan capítulo 12, versículo 17. Y también nos muestra la escritura que además de esto, él mismo venció la muerte con su resurrección. Mateo capítulo 28, versículo 7. Así que entonces, este sacerdote, que fue necesario cambiarlo todo para su llegada, para su aparición, entonces, hizo todas estas cosas, pero no precisamente por capricho. No lo hizo para convertirse en alguien figurativo o que llamara su atención o popularidad. El versículo 16 nos dice por qué él hizo todas estas cosas, porque él fue diferente a todos los demás. Versículo 16: no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Él hizo todo esto para mostrar que su obra, su ministerio, su labor, el cumplimiento de su tarea era indestructible, que ya con él no tenía que suceder lo que sucedía con todos los otros sacerdotes. Ya no tenía que estarse repitiendo una y otra vez el sacrificio o estarse observando una y otra vez las ceremonias y la ley. Ya con él su sacrificio sería, como lo dice también Hebreos, una sola vez y para siempre. Ahora, cuando nosotros leemos esto y lo vemos en la palabra de Dios para nosotros, creo que podemos concluir de una manera: gracias por eso. Gracias por su obra y gracias por su ministerio. Porque usted no tiene que traer corderos hoy. Porque usted no tiene que participar de ceremonias hoy o rituales. Sino porque usted solamente, lo único que debe hacer es arrepentirse de sus pecados, creer en Cristo, presentarse delante de Él, rogar por perdón y misericordia, y en ese momento el Señor escuchará, el Señor atenderá, inclinará su oído para escucharlo, y a partir de allí tener una relación más cercana, una relación de intimidad, una relación única entre usted y Él. Hay algo muy bonito que creo que nosotros podemos concluir de la palabra de Dios. Cuando nuestro Dios nos dice en su palabra que Él es omnisciente, que Él es omnipresente y que Él es omnipotente, esas palabras que son tan conocidas, allí uno se da cuenta que Dios está en todo lugar, que Dios todo lo sabe, que Dios todo lo puede. Pero a pesar de esa grandeza y esa inmensidad de nuestro Dios, Él está atento a su oración. Él está atento a lo que usted, cuando se presenta delante de Él, pone en oración. Él no está abrumado con tantas cosas en su propia creación que dice: no, mira, no tengo tiempo para ti en este momento. Vuelve después, pide una cita. Al fin y al cabo vamos a estar eternamente juntos, así que va a haber tiempo para eso. No, el Señor lo que hace es entonces tomar en cuenta nuestra vida y darnos a nosotros el gran privilegio de una relación íntima y personal con Dios, la cual, como dice Hebreos, es indestructible. Versículo 17.
pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Versículo 18. Queda pues, y escuchen esta palabra que está a continuación, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Y esto no está diciendo que todo lo que anteriormente fue hecho en el pueblo de Israel para poder acercar al pueblo delante de Dios ya no tenía sentido. Y eso incluye aún el decálogo, los 10 mandamientos. No, lo que está diciendo es todo eso que antes se hacía con la intención de acercar al hombre a Dios ya queda abolido y queda atrás como parte de un pasado sin esperanza. Ahora lo que hay entonces es un futuro con esperanza, porque ahora hay entonces una comunión plena que puede ser tenida por cualquiera que se arrepiente delante de Dios y va clamando por perdón y por misericordia. ¿Es esa tu condición? ¿Tienes tú acceso directo por Cristo delante del Señor? ¿Puedes tú gozar de una relación estrecha de amor y de misericordia con Él? Puedes hacerlo. Eso es lo que ofrece el Evangelio. Solo, siempre y cuando tú vayas creyendo en Cristo y clamando por justamente ese perdón y esa misericordia. Pero nuestro Dios es bueno y siempre nos da más. Y yo quiero que ustedes vean que hay textos en la palabra de nuestro Dios. Voy a citarles un evento histórico, que nuestro Dios siempre nos da más. Algunos quieren seguir pensando en su propia realidad y creyendo que este mundo que plantea lo que ya dijimos es lo que les puede dar esperanza, pero pierden de vista que realmente lo que Dios ofrece y está dispuesto a dar es la verdadera esperanza, y Él siempre da más. ¿Ustedes recuerdan la historia de Jairo y su hija que también estaba moribunda? ¿Ustedes recuerdan que Jairo acude a Cristo por una necesidad? Muy bien, yo creo que ustedes recuerdan claramente ese hecho histórico del ministerio de nuestro Señor Jesús. Marcos capítulo 5, versículos 22 y 23 nos dicen qué es lo que Jairo va a pedirle a Jesús. Escuche el texto. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que lo vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Qué es lo que le estaba pidiendo entonces Jairo? Que sanara, que salvara de la muerte a su hija. Ahora, ¿fue esto lo que Dios dio? ¿Fue esto lo que Jesús, en esa condición de Dios, le otorgó o le respondió a Jairo? Bueno, si usted conoce el resto de la historia, muy posiblemente usted diría, sí, Jesús le respondió a Jairo o le atendió a Jairo su súplica, su petición. Pero yo quiero decirle a usted en esta mañana, nuestro Dios siempre nos da más y por eso en Él debemos colocar nuestra esperanza. Jesús no le respondió a Jairo su petición. Vamos al versículo 41 y 42 del texto, del mismo capítulo 5 de Marcos. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. ¿Qué es lo que nos está contando el texto? La gente se asustó porque vio que una niña que estaba enferma de un momento a otro comenzó a caminar. ¿Eso fue lo que causó gran asombro? No. Cuando nosotros vemos todo el texto completo, lo que vemos es que la niña había muerto. Y lo que aquí está sucediendo es que Jesús la resucita. Ahora, nuevamente permítame regresar a la pregunta. ¿Jesús le dio a Jairo lo que pidió? La respuesta es no. Le dio más. Porque Jairo le estaba pidiendo a Jesús: por favor, sáname a mi hija moribunda.
Pero el final de la historia lo que nos presenta es que Jesús no le sana a su hija moribunda. Jesús le resucita a su hija muerta. Pues bien, eso es lo que hace Jesús entonces con su ministerio y con su obra sacerdotal perfecta. Él nos da más. Él da más de lo que nosotros necesitamos. Él entonces lo que hace es que para que nosotros pudiésemos recibir lo pleno del plan de Dios en cuanto a poder tener una relación directa con Él, Él entonces cambia las leyes y cambia entonces el linaje del cual debía venir, pero todo para darnos a nosotros lo que necesitábamos y solucionar nuestra condición de manera permanente, perfecta y completa. Versículo 19. Pues nada perfecciona la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Entonces, este texto nos está diciendo, el Señor lo cambió todo, pero lo cambió todo por ti y por mí. Lo cambió todo para que entonces tú y yo pudiéramos ir delante de Dios, delante del Padre, delante del Señor y delante del Rey y poder tener una cercanía con Él, una relación con Él, la cual antes era imposible. Ahora vamos entonces al último punto. Una enorme esperanza. Ya hemos hablado que nosotros no debemos colocar nuestra esperanza en las cosas que este mundo ofrece. No coloques tu esperanza en la reforma laboral, ni en la pensional, ni mucho menos coloques tu esperanza en la reforma a la salud que este gobierno está tramitando. Tampoco debes colocar tu esperanza en la posibilidad, como muchos, de poder viajar al extranjero y estar en una mejor condición, en un mejor país. Tampoco coloques tu confianza en tu juventud, en tu fuerza y fortaleza que tienes ahora. Tampoco coloques tu confianza en que estás rodeado de una familia que te acompaña y que está contigo en cada momento. Y mucho menos coloques tu confianza en el dinero o bienes que en algún momento el Señor te ha permitido obtener. Coloca tu confianza en lo que los versículos 20 al 25 nos dicen. Versículos 20 y 21. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El escritor de Hebreos está citando el Salmo 110, versículo 4. Y al citar el Salmo 110, 4, lo que el escritor de Hebreos está queriendo decir es, lo ofrecido en Cristo, lo puesto a nuestra disposición en Cristo, tiene un juramento. Un juramento el cual no lo tenían todos los sacerdotes que antes quisieron hacer estos instrumentos para acercar al pueblo con Dios. Ahora, del cual se habla en este Salmo 110, tiene un juramento. Y ese juramento es establecido por el Padre, por el Señor, por el Dios Todopoderoso. Y ese juramento es el que establece que su obra, que su tarea, que su ministerio sería perfecto y jamás sería acabado, jamás se echaría hacia atrás, jamás habría un arrepentimiento, el cual impediría que tú y yo pudiéramos tener esa relación plena con Dios eternamente. Así que entonces, aquí es donde nosotros debemos recordar unas palabras del mismo Dios dichas en el libro de Números. Números capítulo 23, versículo 19. Escuche lo que dice el escritor ahora de Números, Moisés. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Ese mismo Dios es el que ha hecho entonces que Cristo sea para ti tu mediador. Ese mismo Dios es el que ha hecho que la obra de Cristo sea perfecta
y que tú puedas ahora colocar tu esperanza en Él. Este mundo puede terminar, este mundo puede complicarse aún más. Muchos tienen temor de que nuestro país repita la historia de otros países, como por ejemplo Venezuela. Muchos piensan que la condición en la que vamos, que es en picada, no tendrá vuelta atrás. Por eso, hablando de la reforma pensional, muchos se preguntan, ¿y los jóvenes se podrán pensionar? Cada vez más hay entonces una desesperanza con lo que este mundo que está a nuestro alrededor plantea. Pero con nuestro Dios, definitivamente en Él podemos tener esperanza. ¿Por qué? Porque Dios, el Padre, ha establecido que lo que Él vino a hacer se cumplirá, nada lo detendrá, no habrá marcha atrás, y Cristo será entonces tu representante delante de Dios, el que te lleva a estar delante de Él y gozar de una relación con Él eternamente. Y para eso no tienes que esperar pasar el umbral de la muerte. Ahora, hoy, aquí, en este momento puedes tener esa relación con el Señor. Una relación sin obstrucción, una relación sin obstáculos, sin paredes, sin impedimentos. Cristo logró esto y lo logró para siempre. Versículos 22 al 25. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Y ya hablamos, fue necesario a lo largo de 1500 años cambiar una y otra vez de sacerdotes. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Quiero concluir en esta mañana diciéndole a usted lo siguiente. Nuestro Señor es presentado por el escritor de Hebreos no como un sacerdote más. Es presentado como el sacerdote perfecto. ¿Y por qué? Porque era necesario que fuera perfecto, ya que tu condición y la mía era una condición terrible, una condición la cual era imposible por nuestros propios medios estar delante de Dios. Pero ahora por Cristo todo esto fue desechado o todo esto fue solucionado. Y ahora definitivamente lo que antes era para nosotros motivo de tristeza por tener que ver cómo es esta situación de ritos y de ceremonias era interminable, ahora todo esto lo que nos presenta Hebreos y nos habla la Escritura es una condición de esperanza, porque fue necesario que una sola vez y para siempre Cristo intercediera por nosotros. Y qué gozo, porque ahora nuestra vida y nuestra relación con Él es una relación donde podemos verle a Él tal cual y como Él es. Y para eso quiero llevarlos a un texto que nos muestra cómo es Cristo ahora tal cual y como Él es. Apocalipsis, capítulo 1, versículos 10 al versículo 15. A esto es a lo que nos exponemos cuando nosotros vamos delante del Señor. Esto es lo que está delante de nosotros para cuando nosotros vamos a Cristo y creemos en su obra perfecta y ahora en su condición perfecta de sacerdote para con nosotros. Dice el versículo número 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y saltamos al versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, que es este mismo sacerdote perfecto. Es este mismo del cual dijo Dios en el Antiguo Testamento: este es mi hijo. Sigue diciendo entonces el versículo: y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve.
sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Este es ese sacerdote perfecto. Este es el que está en medio de los 7 candeleros de oro, que en la literatura apocalíptica es la iglesia. Somos nosotros. Cristo está en medio de nosotros, cumpliendo esa función de sacerdote perfecto. Por eso yo hoy te pido que ya que has entendido que tienes una mayor necesidad de la que muchos consideran es su mayor necesidad en este mundo, que es la espiritual, ya que has entendido esto y has entendido que el Señor en Cristo ha provisto una solución definitiva, entonces te invito a que lo veas a Él como tu más grande esperanza, que lo veas a Él como tu más grande gozo, y que vayas a Él deleitándote en esa esperanza que Cristo se convierte para el verdadero creyente y el verdadero cristiano. Si no es Cristo tu verdadera esperanza, hoy es el momento para ir delante de Él en arrepentimiento y fe, porque Él ha prometido que todo el que va a Él, Él no lo echa fuera. No confíes, no coloques tu esperanza en lo que este mundo da. Coloca tu esperanza en Cristo y no serás defraudado. Oremos. Padre celestial, en esta mañana damos gracias, Señor, por tu palabra. Qué bendición, Señor, tener tu palabra con nosotros y saber que Cristo es ahora nuestra esperanza perfecta. Que esto es lo que hace que nosotros veamos la vida, me refiero al verdadero creyente, de una forma diferente. El que no lo es, sigue todavía pensando y sigue todavía enredado en este mundo, buscando su esperanza en lo que este mundo ofrece. Pero tú le has ofrecido al verdadero cristiano y creyente que su esperanza es Cristo y solo Cristo, y una eternidad de comunión y de relación íntima con Dios por medio de Cristo. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos anhelar? Es esto, Señor, lo que es necesario para nuestras vidas. No necesitamos nada más sino esto, por causa, Señor, de que nuestra peor condición era la espiritual. Pero ahora has enviado a Cristo para dar una solución perfecta, una solución eterna y una solución que no echará marcha atrás. Así que Cristo es entonces esa esperanza en la cual todos debemos mirar. Gloria y honra, Señor, sean dadas a tu nombre por siempre y para siempre. Amén.